ha sucedido. Llevé a mi hijo a ver la peli de Lightyear y al llegar a casa se hizo una build de mago en Elden Ring. Ah, hombre, chequea este vídeo, maní. ¿Recuerdas cuando eres un niño y te podías pasar el día entero jugando videojuegos? ¿Recuerdas madrugar para pegarte tremenda viciada? ¿Recuerdas cuando te llamaban puto friki de mierda en el colegio por jugar videojuegos, pero ahora lo llaman ser gamer? ¿Recuerdas las palizas de tu padre ebrio al llegar a casa? ¿Y cómo memorizabas sus patrones de ataque como si fuese un boss de Dark Souls? ¿Recuerdas todas esas consolas que tenías? ¿Cómo las tiró tu madre a la basura para que en el futuro nunca más volvieses a ser feliz? ¡Qué buenos tiempos! ¿Quieres volver a ser un niño otra vez? Pues paga. Revive tu infancia por un módico precio y te llevaré a un lugar donde los sueños se hacen realidad. Eso es Monkey Island, ¿ok? Ojalá hicieran un remaster del Wind Waker. ¿Cómo se ve? ¡Hey! Este juego me molaba. Ah, otro remaster. Oye, ya podéis parar, ¿eh? Silent Hill Collection. Solo puedes jugar al 2 y al 3. Wow. Bravo. Maravillosa jugada. Han quitado las barras y ya está. Un remaster de Skyrim para que veas el agua mejor. ¿Qué cojo? No. Am I really gonna defile this grave for money? Of course I am! La nostalgia es una mierda. Si ahora matase a vuestra abuela, seguramente echaríais de menos sus croquetas. Eso es nostalgia. Es como ponerte a escuchar música de cuando tenías 15 años. Es que ya no hacen música como la de los 80. Pero si eres del 2001. Las compañías usan este recurso para recordarnos cosas que ya no tenemos y que echamos mucho de menos. Puede ser un anuncio, una peli, díganle al Yepeto ese que me la puede ir lejando, o un puto remake o remaster. Los videojuegos envejecen demasiado rápido, así que hagamos los juegos que recordabas de niño más bonitos. Hagamos versiones perezosas sin cambio alguno para sacarte el dinero solo por un poco de nostalgia. Ni siquiera hace falta que el juego sea viejo. Juega al remake remasterizado del primer remaster del primer The Last of Us. Pero tú te los compras igual, porque la vida adulta es una mierda, pero puede ser algo mejor si puedes revivir tu infancia. O quejarte de cómo la han arruinado de nuevo. Pero Javier, es bueno que siempre haya una actualización de un juego para que las generaciones futuras puedan disfrutar de las 47 versiones distintas de GTA V. ¿Es que no te importan los niños? No, qué locura pedir que también hagan juegos nuevos, ¿eh? Pero los gráficos son nuevos. Oh, no, pero yo no pienso sucumbir, conozco todas las trampas. No pienso dejarme seducir por la idea de un remake barato de un juego que me gusta. Bueno, sí. Oh, sí, písame. He sido débil y he vendido mi alma para conseguir una Play 5 y poder jugar a esta maravilla. ¿Sabías que cada vez que Miyazaki pone un puto dragón de mierda en un puente es una referencia a Shrek, su película favorita? ¡Guau! Hostia, el anillo del gato. Me acuerdo que cuando te lo ponías en el original salía un gato muy mono, la verdad. ¿Dónde está el icono del gatito? ¿Dónde está el icono del gatito? Aquí está el gatito. Es que no pienso tolerar esta mierda. Telepizza, buenas tardes, la atiende Sara, ¿qué desea? ¿Cómo habéis podido quitar el gatito del Demon's Souls Remake? Es que no tenéis alma. ¿Me estás vacilando? No, ¿qué cojones te voy a hacer? ¡Oh! ¡Eres J. Gules! Hostia, mierda. Así que dale a like para que la ciega sea tu waifu y suscríbete para bañarte en otro pantano de mierda, porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Demon's Souls. Cuando le reventamos la cabeza a cualquier boss de Boletaria, segundos antes de
desaparecer su alma, adoptará la forma humana que tenía ese demonio. Cuando matamos a Falange, veremos la figura de una arquera, pues se trata de Ulan, sobre la cual nos hablaba Ostrava. Esas legiones que menciona son el mar de escudos que protegen a Falange. De hecho, Falange es una formación de infantería utilizada en la antigua Grecia. Cuando matamos a todos los putos mocos con escudo, Ulan huirá de nosotros. Pues cuando era humana solo atacaba a distancia desde la seguridad de los escudos de su infantería. Y al matarla, escucharemos el grito de dolor de una mujer. Ah, no, lo está disfrutando, qué perro. Hay un jodido arma de fuego en el juego, pero no un arma cualquiera. Entre los archivos se encontró un puto rifle de asalto Lancer del Gears of War. Si es que incluso se puede disparar como una ballesta. Si es que los modelos coinciden a la perfección. ¿Qué cojón? Y en la Torre del Atre hay una puerta que tiene grabado un mensaje oculto. Quiero más dinero. Un mensaje dejado por algún diseñador al que Miyazaki no le pagaba lo suficiente. En nuestro descenso hasta el demonio sanguijuela, ¿por qué no puede ser un boss normal? Todos los cadáveres que tiremos de los enemigos serán los que luego lootearemos tras derrotar a este boss de mierda. Cuantos más imbéciles tiremos desde arriba del todo, más recompensas y cadáveres encontraremos en ese mismo foso donde luchamos contra este pedazo de basura. Podemos encontrar el icono del gatito del Demon's Souls original sobre un árbol en Boletaria. ¿Cómo te pudieron hacer esto? Es que... En los créditos hay escondidas caricaturas de una especie de cabra, en paredes, antorchas, vidrieras, incluso en la lava. Seguramente sea un guiño a las cabras pintadas que encontrábamos en el remake de Shadow of the Colossus, también de Bluepoint Games. El falso rey Alan no deja ninguna reminiscencia humana al morir, porque es un reflejo del verdadero. Y es que al matar al rey Alan real, vemos su forma humana. Al igual que al matar al caballero de la torre y al penetrador, Te penetra con amor. cuya apariencia real veremos al enfrentarnos a estos tres fantasmas en Boletaria, que son Metas, el caballero de la lanza, Alfred, el caballero de la torre, y Ulan, que nos atacará con su arco. Joder, pero si el alma del rey de las tormentas tiene forma de rayo. La del demonio sanguijuela tiene forma de sanguijuela. Las de los dragones tienen alas y hasta la de la araña tiene pequeñas patas. Cuando hablamos con el caballero Crestfallen, ¿qué le han hecho? Este nos dirá: Have you seen my corporeal flesh? Is my body gone rotten? es que en el juego jamás encontraremos su cuerpo, pero sí encontramos al mercader en Boletaria. Welcome. Veremos que nos vende una armadura que es exactamente la misma que conserva el caballero del Nexo en su forma etérea, por lo que quizás este hijo de perra encontró su cadáver y lo looteó quedándose con ella para venderla. Si has jugado Elden Ring, cuando escuchas la música del menú, está en una clave mayor a la del tema principal del Demon's Souls, que está en una clave menor. Por supuesto que hay diferencias entre ellos, ni yo soy Jaime Altozano ahora. Es un maestro. Pero, si ralentizamos un poco el tema del Demon's Souls, ¿qué pasa, Jaime? ¿Tienes miedo? Se nota que hay una similitud entre ambos temas. Incluso al comienzo del tema de Elden Ring, esas pequeñas notas de piano son las mismas que las del tema de Wind, solo que con algunas menos. Al lanzar un milagro, podemos hacer el gesto de Praise the Sun, pero solo lo haremos si tenemos equipado el anillo de la oración devota. Es un gesto oculto en el juego en ambas versiones, porque a Miyazaki le dijeron que lo quitara del juego cuando estaba trabajando en Demon's Souls, y en lugar de hacerlo, como es un cabrón, Soy un agente del caos. lo ocultó y lo reservó para usarlo en Dark Souls 1. He has power over Dark Souls. Dark Souls.
¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En el tutorial, si nos acercamos a esta puerta, escucharemos a las víctimas del demonio vanguardia. Por algunos lugares del juego escuchamos también una especie de ecos y golpes. ¿Pero qué cojones? No será... En el remake se añadieron carteles en algunos edificios del nivel 1-3 de Boletaria, para definir más una zona que apenas estaba definida en el original. Esto estaba bastante vacío, la verdad. Otra vez, encontrando el cartel de una taberna, un herrero y una armería. También podemos ver desde fuera de algunas ventanas el interior de muchas habitaciones. Pero la verdadera curiosidad es ¿de dónde? ¿De dónde cojones sacar el dinero para comprar una PlayStation 5? Cuando luchamos contra el Rey de la Tormenta, al pasar por encima de nosotros, evitará que las gotas de lluvia nos caigan encima. Al igual que al usar el Soberano de las Tormentas, podremos ver cómo la onda de viento corta y aparta las gotas de lluvia a su paso. Si nos ponemos el gorro del capataz gordo, nuestro personaje se reirá y veremos cómo sonríe de forma malévola. ¿Perdón? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Dónde está la risa original? ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Se echan de menos los mensajes de muro ilusorio delante, prueba dedos pero agujero del Den Ring. Pero si al poner un mensaje elegimos esta frase, al elegir el número de nivel que queremos poner, abajo del todo encontraremos una referencia a Dragon Ball. It's over 9,000! What, 9,000? La Torre de Latria en el Demon's Souls original es uno de los mejores niveles de la puta historia de todos los Souls. Se respira terror, es un lugar oscuro, lleno de almas torturadas, pulpos hentai... Se te podían coger el culo, pero ahora en el remake... es más melancólico, hay como un aire de tristeza más que de miedo. De hecho, la canción de la mujer noble es distinta, pues ahora canta el tema del final bueno en el juego. Durante el tutorial, da igual cuánto nos peguen, no podremos morir. No podremos morir, ya que nos tiene que matar Vanguardia. Pues solo así perderemos nuestra forma corpórea en el juego y nos quedaremos con media vida de mierda. Si matamos al demonio con sobrepeso, en vez de ir al Nexo, apareceremos en Salida Desconocida, donde encontraremos el mítico yelmo de hierro del Demon's Souls original, aunque luego moriremos de una hostia patéticamente. El demonio vanguardia del tutorial está encadenado, tiene grilletes, a diferencia del que encontramos en el altar de las tormentas. Es decir, el del tutorial está preso. Eso explicaría la gran olla con cabezas de rata y partes humanas que vemos antes de este boss. Pues podría ser que los soldados lo estén alimentando para mantenerlo con vida. Y eso explicaría los gritos que escuchamos al comienzo. En el Demon's Souls original, en las archipiedras hay oculta una cara de un tapir, que en la mitología japonesa recibe el nombre de Baku, una bestia que devora las pesadillas de los niños para que por las noches duerman mejor. Por lo que tiene sentido que las mismas piedras que nos llevan al Nexo tengan este aspecto. El propio Nexo se considera como un lugar de letargo, y en sus profundidades es donde descansa el anciano, a quien estamos intentando dormir. Al menos las almas de los bosses parecen ser absorbidas por estas archipiedras.
Si observamos las pinturas que encontramos en la sala donde nos enfrentamos al viejo monje, veremos a una mujer, seguramente la reina de la Torre de Marfil, cuya vestimenta es muy similar a la de la mujer noble que encontramos encerrada en la celda y que aparece cantando. Así que esta podría ser esa famosa reina que fue torturada hasta perder la cordura. El libro que sostiene el ídolo de los necios es un libro real. Se llama el libro de Kells, un manuscrito iluminado del siglo VIII escrito por monjes celtas en Irlanda. He sido muy mal padre. Que contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento en latín. Además, las vidrieras de la capilla donde luchamos contra el boss tienen motivos cristianos e imitan a las de una catedral. Hay águilas en el juego, aparecen en el altar de las tormentas y tienen 4 alas. Al igual que si observamos a los monumentales de cerca, pese a su aspecto infantil, veremos que su piel está repleta de arrugas, revelando que llevan siglos aquí en el Nexo. Y otros murieron por ver la Higia. La dama Astraya nos dirá: There is nothing here for you to pillage or plunder. Sin embargo, está rodeada de monedas de oro, aunque ella no les encuentra ningún valor. Pero lo tiene porque la textura de estas monedas son las de unas del siglo XX acuñadas en Francia. Claro, por eso no le ve ningún valor. La mercader del Valle de la Corrupción mencionará a un pobre niño que nunca veremos ni encontraremos en el juego. Este fue eliminado de Demon's Souls y seguramente lo encontraríamos más adelante en este mismo valle lleno de mierda. Y pantanos seguramente muertos. Este pantano puede envenenarte en menos de 30 segundos. Señora, suélteme el brazo, su hijo está muerto. La espada de luz de luna por 14ª vez en un Souls. Pero ¿sabías que la magia que desprende puede incendiar los estandartes de Boletaria? O que podemos prenderles fuego con una bomba. ¡Qué metáfora tan bonita! Arde como mis 500 euros. También meten casi a unos caballeros serpiente que me quieren sonar. ¿Dónde los habré visto yo estos? Pero se inspiran en los que salían en Kingsfield 4. El viejo monje está cubierto por un enorme manto de un amarillo muy intenso. Esto es una referencia al Rey Amarillo, el libro escrito por Robert William Chambers, que se decía que conducía a la locura a quien lo leía, coincidiendo con la descripción del archipiedra del viejo monje, que enloqueció debido a estos ropajes amarillos. La peli de Conan el Bárbaro influenció a Demon's Souls. No en vano hay una clase en el juego que se llama Bárbaro. Pero Excalibur tuvo más influencia, pues el yelmo de hierro del caballero del juego está directamente basado en los de los caballeros de esta peli. Para rompehuesos de dragón y la de luz de luna debemos extraerlas del suelo o una roca, como hizo el rey Arturo con Excalibur. Los libros de Fighting Fantasy, los de hechicería de Steve Jackson y las ilustraciones de Frank Frazetta también sentaron las bases del padre de los Souls. El nombre de Vinland es el que se le daba a la Norteamérica explorada por los vikingos y que significa tierra del vino. El sello de Vinland en el juego tiene forma de árbol o viña en homenaje a esa tierra fértil. Otra referencia es la armadura de oro, cuyo casco es muy similar al de las valquirias de la mitología nórdica, así como la descripción de la armadura reza que era para mujeres de alto rango. Chuck me, daddy. Muchos habréis encontrado esta puerta de mierda y no habréis podido abrirla. Porque para hacerlo necesitas encontrar 26 monedas de cerámica que hay escondidas por todo el puto juego. Para algunas tendrás que tener tendencia blanca pura y en otros mundos tendencia pura negra, lo cual es un coñazo. Y te lo vas a tener que pasar 2 veces para conseguir las 26, para dárselas a Sparkle y el cuervo y que te dé la llave oxidada con la cual podrás abrir la puerta para conseguir la armadura del penetrador. ¡Ha vuelto a verse! El monumental habla de una niebla. Una densa niebla incolora lo invadió todo. La misma niebla que trajo consigo a los demonios. De igual modo que sucede en Berserk cuando llega Kanishka, convertido en niebla a Windham e inundándola de demonios. Demon's Souls introdujo a estas puñeteras salamandras de fuego, que luego veríamos en Dark Souls 2 en tamaño XXL, y ambas se inspiran en las pequeñas salamandras que hechizan la daga de Isidro. La descripción de la espada rompehuesos de dragón coincide exactamente con la que se hace en el manga de la matadragones de Guts, la mujer que recoge a Guts de niño, Shishu,
acaba muriendo por una plaga que también infecta sus ojos, cegándola, de una manera muy similar a la Dama de Negro. Wyatt inspiró el boss del Adjudicador, incluso el punto débil de ambos es la cabeza. Yuria está basada en Shirke, la Torre de Latria, en la torre donde torturan a Griffith en el manga, así como las doncellas de hierro o las jaulas que usamos como ascensor, y la bola de cadáveres también aparece en el manga. Los bebés de la plaga son muy parecidos al feto que Guts ve en sus pesadillas. La Dama Astraea se inspira en el personaje de Farnés. El soberano de las tormentas es un guiño a la espada de viento de Serpico. Incluso las mantas rayas que vemos volando salen en un arco de Berserk. El corazón de Latria, los 100 pies que nacen de él... A todos nos gusta volver a jugar ese videojuego que ya nos hemos pasado 19 veces y se sigue sintiendo como si fuese la primera vez. A veces lo haces por recordar momentos de tu vida en los que fuiste feliz, en los que aún no tenías necesidad de cargar ninguna partida, porque tenías todo cuanto querías y a quienes querías. A veces es una memory card repleta de partidas que no jugabas desde que tenías 8 años. Juegos que ni siquiera te funcionan ya. Una consola polvorienta en una estantería. Sabes que esos momentos no van a volver nunca. De solo pensarlo se te remueve algo por dentro. Demon's Souls y todas las primeras partes causan ese efecto. Son como el maestro rata de las tortugas ninja. Han envejecido. Pero lo básico, la esencia y lo que los hizo únicos sigue ahí. Da igual cuántos remasters o remakes hagan. Da igual cuántos años pasen por esos juegos. Incluso cuando nosotros seamos ya unos viejos, seguirán teniendo ese efecto. No serán solo partidas guardadas, serán nuestros mejores recuerdos. Dale a like por esa nostalgia y suscríbete si tienes algún juego que te haga sentir así. Y no olvides comentar cuál es.